como les habíamos dicho, hoy tenemos el tiempo de honrar a los papitos. Y hoy aquí, ¿cuántos papitos hay aquí hoy? ¿Cuántos son papás? ¿Orgullosos papás? Amén. Dios les ha dado el privilegio hermoso de guiar, de formar, de educar, de amar a sus hijos. Y es un privilegio de verdad que sí, poder tener esos hijos. Algunos están pequeñitos, apenas están empezando esa labor, esa tarea. Pero cada etapa, mis hermanos, cada etapa es una bendición en la vida de los padres. Desde que nacen, cuando empiezan a gatear, cuando dan esos primeros pasos, cuando después hay que colocar corrales alrededor para que sus hijos no salgan corriendo y por ahí se nos accidenten. Cuando ya hablan, dicen sus primeras palabras que generalmente uno quiere que diga mamá y a veces dicen es papá, ¿no? Porque no sé si es que el acento les es más fácil o es que han visto y han creado ese lazo de unión que se les hace fácil decir pa. Algunos dicen pa, no más, ¿verdad? Y para uno de papá escuchar esas palabras lo llena de emoción y de alegría. Después llegan las etapas de que crecen un poco más, empiezan el colegio, la responsabilidad de comprar útiles. Ayer hablábamos con mi hija y recordábamos en los episodios, ya ellos todos gracias a Dios están grandes, yo los tuve no es que esté muy joven, yo tal vez también como años, un poco, pero a veces ven a mi hijo que va a cumplir 30 y me dicen, no pareciera que fuera la mamá de Julián. Pero todas las etapas son hermosas. Recordábamos cuando comprábamos los útiles y aunque costaba trabajo, ¿no? Porque bien caros que son esos libros, Dios mío, a veces el jardín es más caro que el bachillerato, les piden, mejor dicho, papel higiénico, Kleenex, de todo, ¿no? Pero con todo el esfuerzo llegábamos contentos a sacar esos cuadernos y ellos ilusionados por la decoración de los cuadernos, que este era mío, pues yo tengo 3 hijos, entonces cada uno en su lugar mirando, marcando, haciendo la mejor letra, lo más bonito y uno acompañando todas esas etapas de nuestros hijos. Luego crecen, llega la adolescencia y llegan ahí, nos empiezan a veces a sacar un poquito más las canas, ¿no? Pero aún así, en medio de todas esas tormentas, dificultades, altibajos, la mano de Dios ha estado ahí y nos ha ayudado en todo tiempo. Y como les decíamos hace 8 días, si le preguntamos a los niños, porque vuelvo y digo, estas son etapas, para los niños pequeñitos les preguntamos, para ti, ¿quién es tu superhéroe? Y ellos contestan, mi papá. Mi papá es mi superhéroe. Ellos lo ven como ese hombre con superpoderes que él pide algo y ya se lo da como el superhéroe, se lo trae, ¿no? Todo lo tiene, no tiene por qué preocuparse, es el que lo protege. Cuando el niño ve que se levantan olas gigantes, llega su papá y dice, acá estoy yo, y él dice, ay, sí, es mi papá, y se siente súper protegido, ¿verdad? Obviamente pasa el tiempo, ya cuando crecen, pues no los ven como ese superhéroe de las caricaturas, pero ya empiezan a verlos como sus mentores. ¿Qué es un mentor? El que cuida, el que guía, el que da el ejemplo, el que da el paso a seguir, el que aconseja, el que direcciona, ¿verdad? Entonces, hoy el título de la predicación es mi superhéroe, pero no solamente se queda en mi superhéroe, va acompañado de ¿qué? Conforme al corazón de Dios, que eso es lo principal, ¿verdad? Y vamos a mirar un texto en Segunda de Reyes 15, 32 al 34, que habla lo importante que es darle buen ejemplo a nuestros hijos, papás, ¿ok? Dice, Segunda de Reyes 15:32,
Aquí está en la Reina Valera, el único versículo que tengo acá, que lo tengo con la versión internacional porque me encanta como dice, lo dice en este versículo, el versículo 34. Pero bueno, miremoslo acá. En el segundo año de Peka, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, ya estaba grande, ¿no? Y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Su padre Usías. En la versión internacional, en ese versículo 34 dice, Jotam hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Qué precioso versículo el 34. El rey Jotam hizo todo lo bueno que había visto que había hecho ¿quién? Su padre. Su padre. Tenemos que comprender que si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran medida del ejemplo que tú como papá le das a tus hijos. Obviamente, toda regla tiene excepciones, ¿no? Pero estamos hablando de la regla general. La regla general es que si tú eres un buen padre, si eres ejemplo a seguir, si das testimonio, ¿verdad? Tus hijos van a seguir ese buen ejemplo y ese buen testimonio. Así como nos dice la palabra que hizo Jotam, que siguió el ejemplo de su padre Usías. Podemos decir entonces que lo que nosotros somos afectará lo que ellos serán, y esa es una gran responsabilidad. ¿Usted se ha parado o se ha sentado a pensar en esto, papá? ¿Alguna vez se ha sentado a pensar que lo que usted haga afecta para bien, pero también para mal a sus hijos? Y es bueno que lo hagan, es bueno que lo hagamos, que siempre veamos cómo estamos actuando, cómo estamos, cuál es el ejemplo que tienen nuestros hijos, no solamente acá en la iglesia, porque yo siempre he dicho, en la iglesia todos somos santos. Aquí todos decimos algo aquí y todos dicen amén, ¿verdad? ¿No han visto? Algo dice y suena durísimo, amén. Pero lo más importante y relevante es cómo es papá, cómo es mamá al salir de estas puertas, de puertas para afuera. ¿Cuál es el ejemplo a seguir de aquí, afuera de la iglesia? En casa, en nuestro lugar de trabajo, en todo lo que nosotros nos desenvolvemos. Sé que como padres fallamos muchas veces, todos fallamos. No hay padres perfectos. Y esta charla no es para que usted se sienta mal, porque si es por eso empiezo a sentirme mal yo. Porque en todo fallamos, en todo. Pero recuerden, la iglesia, ¿para qué está? Para decirle a usted, siga mijito así, que así va bien, váyase al hueco y cáigase con su familia y dáñese y ráspese y ya. No, la iglesia con la palabra de Dios está para recordarnos cómo Dios quiere que seamos como padres. Y si aún hemos fallado como papás, siempre o en cualquier otra área, siempre Dios es un Dios de oportunidades. Un Dios en el que podemos cambiar. Lo que pasó ya no lo podemos cambiar, ¿verdad? Sería muy chévere uno decir, ay no, este episodio de mi vida no me gustó, lo retrocedo y lo hago diferente. No se puede, lo lamento decirle, no se puede. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos antes de hacer. No hacemos para pensar lo que hacemos, pensamos para hacer, ¿verdad? Entonces, ya lo que no hicimos bien no lo podemos cambiar. Pero ¿qué tal, papás, si después de esta charla que el Señor nos habla hoy, que algunas cosas en las que podemos estar fallando las podamos adecuar en nuestra vida, traerlas y aplicarlas en nuestra familia, ¿verdad?
vamos a mirar entonces lo que un verdadero papá debe ser para sus hijos y su familia. Vamos a tomar en esta charla, hay muchos consejos obviamente en la Biblia, pero quise plasmarlos en la misma palabra Padre. Como se han visto esos acrósticos. Ok. Entonces, Padre. Vamos a empezar por la P. Y vamos a mirar más sobre este rol. ¿Ok? Vamos a Proverbios 27, 23. Y este primer punto, que es la P de papá es pastor de sus hijos. Pastor de sus hijos. Miremos Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Wow. O sea que aquí los pastores no solamente son los que estamos aquí al frente, sino papá, usted es el pastor de su casa. De su casa. Yo siempre he dicho, mi esposo antes de ser el pastor de esta congregación es el pastor de mi hogar. Y en mi casa se respeta al papá y al pastor de la casa. Se sigue el ejemplo al padre y al pastor de esa casa. Y cada uno de ustedes, padres, son pastores. Muchos quisieran o anhelan o tienen también la vocación de pastor y quisieran llegar y ser ordenados y predicar en los púlpitos, dirigir alguna iglesia, pero se han olvidado de su primera iglesia. Y su primera iglesia es su casa. Es su casa. ¿Y sabe qué dice este versículo? Que el pastor conoce el estado de sus ovejas. Papá, ¿usted conoce el estado de sus hijos? ¿Usted se ha sentado con ellos, ha hablado con ellos, cómo se sienten, cuando llegan tristes del colegio? Así sean niños chiquitos, a veces llegan tristes, acongojados, que es que mi amiguito me pegó con la espalda. Pero que tú te hayas acercado y le hayas dicho, hijo, ¿qué pasa que hoy estás triste? ¿Por qué hoy estás así? ¿Por qué hoy llegaste feliz? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus anhelos? Hablas de sus sentimientos, de sus emociones. Eso es conocer el estado. Y aun cuando están más grandes, qué bueno podernos sentar con nuestros hijos y tener una plática de cómo está su corazón, cuáles son sus falencias. La mayoría de jóvenes que a veces toman la decisión de quitarse sus vidas, muchas veces, la mayoría de veces en casa muy poco han sido escuchados. Generalmente dejan una carta para poder expresar todo lo que no pudieron expresar, o tal vez sus padres por tiempo, porque así fueron criados, y que lamentablemente eso pasa, ¿no? Cuando somos criados de una manera, crecemos y nuestro decir es, así me criaron, así soy yo y así me quedo. Y generalmente esos jóvenes no han sido escuchados, no han sido vigilados, no han sido guiados, no han sido levantados. Los papás han estado muy ocupados. Entonces, qué bueno que nosotros como padres, especialmente ustedes papás, porque ustedes son llamados a ser sacerdotes de sus casas. Ustedes dirigen el barco. Que ustedes sepan el estado de ese barco, el estado de sus ovejas. Esa primera iglesia es su familia. Antes de tener cualquier otro anhelo en su corazón, que amén por los anhelos, pero el anhelo más grande que usted debe tener en su corazón es pastorear bien esa primera iglesia que Dios ha puesto en sus manos.
Que el día que el Señor tome cuentas y le pregunte, usted pueda decir, Señor, aquí estoy. Sí, el barco tal vez muchas veces trató de naufragar, tal vez se le desajustaron las tablas, tal vez la marea lo golpeó muy fuerte, lo averió, se varó un tiempo, ¿verdad? Pero el barco llegó. Acá estoy y me presento. Amén. Mire, es muy lindo cuando decimos mi casa y yo serviremos al Señor. Y yo, en nuestro caso lo tenemos hasta en una de nuestras paredes, lo tenemos escrito. Y es muy fácil tenerlo escrito, es muy fácil decirlo, es muy fácil declarar, mi casa y yo serviremos al Señor. Pero padres, para que esa casa sirva al Señor junta, depende también de ti y de mí. ¿Cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Estamos enseñándoles a amar a Dios? Como les decía hace 8 días, la mejor herencia que tú le puedes dejar a un hijo no es la plata, no son los bienes, no son las riquezas, no son el estudio. Amén por eso. Yo no estoy diciendo que no le dejes o que sea malo. No, estoy diciendo que el número uno, lo primero que tú le puedes dejar de herencia a tus hijos es amar y temer a Dios. Y el temer no es que, ay, qué miedo, porque esa es otra, mis hermanos. A veces criamos a nuestros hijos y pensamos que el temer a Dios es que le tengan miedo a todo. Entonces enseñamos a nuestros hijos a que todo es pecado, que cuidado se toca acá, que cuidado se unta acá. Y nuestros hijos después cuando crecen no quieren saber nada de religión, nada de Dios. Porque es diferente que tú le enseñes qué es lo bueno y qué es lo malo, para que ellos puedan decidir, que ellos puedan tener un criterio. No que tú trates de acorralarlos y que esto es pecado y que esto también es pecado. Dice, la palabra dice que no los saca del mundo, que nos cuide, nos proteja. Y cuando todo se vuelve pecado y religiosidad, nuestros hijos cuando crecen, y generalmente pasa mucho con los hijos de pastores, conozco muchos, que tal vez en medio de esa religiosidad esos hijos crecen y no quieren saber nada. Llegan a conocer un poquito de mundo, el mundo que tal vez lo tratamos que todo era pecado y que se contamina, y que cuando medio tienen un contacto pequeñito con el mundo, se salieron del corral. Porque no les enseñamos criterio, el criterio de poder decidir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué edifica, qué no edifica, sin llamar todo pecado, sino que puedas decidir qué es lo bueno, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada, sin imponerlo. Entonces, mis amados padres, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a amar y a temer. ¿Saben qué es temer a Dios? Respetar a Dios y amarlo con todo su corazón. El padre es el pastor de su hogar, sus ovejas son sus hijos. El pastor de las ovejas literalmente sabe cuáles están débiles, cuáles están heridas. Cuando la ovejita necesita amor, más amor. Cuando la ovejita necesita disciplina, corrección, ¿verdad? Porque no todo es amor. En la corrección, a veces uno habla de corrección y de una vez como que la palabra amor se va para un lado. Y resulta que en la corrección, en la disciplina también hay amor. La palabra dice que padre que ama no disciplina. Si tú amas a tu hijo tienes que disciplinarlo, pero lo disciplinas con amor, no acabándolo, no volviéndolo a una nada a punta de, no sé, latigazos, chancletazos, cachetadas, bueno, qué sé yo. Lo disciplinas también con amor. La palabra dice que el padre que ama a su hijo lo
disciplina. ¿Y saben una cosa? Eso lo deben hacer cuando están ellos pequeños. Porque la palabra del Señor también dice que el que disciplina al hijo cuando están así, pequeños. Porque cuando crecen, pasarás vergüenza. Así que no sean padres como a veces cristianos ya grandes que piensan que papá Dios es todo amor. Aún nosotros siendo grandes, nuestro Padre nos ama y también nos disciplina y nos corrige. ¿Por qué? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que cogernos y darnos nuestras nalgadas porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer? Y así mismo pasa, imagínate, con los niños. Con los niños. Vamos con la A. Amigo de sus hijos. Amigo de sus hijos. Vamos a mirar 2 de Samuel 1:23. ¿Qué dice? Saúl y Jonatán, era papá e hijo ahí, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuerte que leones. El rey Saúl, miren, el rey Saúl fue en muchas cosas un mal rey, mal líder, mal amigo, mal cristiano, en muchas cosas, ¿verdad? Pero según nos dice acá la palabra de Dios, tenía una muy buena y bonita relación. ¿Con quién? Con Jonatán, con su hijo. Dice que eran inseparables. Y para tú ser inseparable, que tu hijo sea inseparable de ti como padre, has tenido que crear una comunión con él, una relación, una comunicación con él muy bonita para que la palabra de Dios diga que eran inseparables. Entonces, mis queridos papás, a veces uno dice, uno debe ser padre, amigo de su hijo, y a veces como que la palabra amigo como que no cuadra con padre, porque asemejan la amistad como alcahuetería, ¿sí? Como que si soy amigo entonces ya no soy padre. Y resulta que aquí vemos que podemos ser amigos de nuestros hijos. Es preferible ser amigo, padre, amigo de mi hijo, con el cual me puedo sentar a hablar de cualquier cosa, a reírme de cualquier cosa, pero en los momentos en que tengo que ejercer disciplina, pues los ejerzo como padre, ¿verdad? Entonces, qué bonito que el día que ya no estemos en este mundo, que el testimonio que tengan las personas se digan es que eran inseparables con su padre. Todo el tiempo los veíamos juntos, se reían juntos, hacían bromas juntos, compartían mucho tiempo juntos, ¿verdad? Sería muy buen testimonio. Juan 15, 13, 15, no sé si recuerdan ustedes, ese no está ahí porque no lo pasé, que Jesús nos llama amigos. ¿Alguien lo tiene? Que me lo ayude a buscar y me lo ayude a leer rápidamente. Ese no lo pasamos ahí. Pero es lindo, ese pasaje a mí me encanta ver. Es Juan 15, 13, 15. ¿Quién lo tiene rápidamente? Que me ayude. Juan 15, 13, 15. ¿Alguien? Ah, ya está acá. Ok. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El siguiente. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Eso dice Jesús. Mi Padre ¿dónde está? Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, qué lindo que Jesús nos llama amigos. A mí me encanta cuando a veces Luisa dice, es que mi mamá es mi mejor amiga. Y yo digo, bueno, Dios mío, yo sé que hay cosas que de todas formas hay cosas que
los hijos se guardan y no todas las dicen con sus papás, pero que lo tengan a uno como en esa estima, como que uno dice, ay, es bonito, que puedan decirlo, puedo hablar, puedo expresarme. Tal vez hayan cosas que no compartimos, pero las podemos decir de una manera correcta, hija o hijo, en esto no estoy de acuerdo, mira, examínalo, ora, ¿sí? Tómate el tiempo, no lo decidas todavía, bueno, qué sé yo. Porque a veces esa es otra, para que podamos ser amigos de nuestros hijos, tenemos que entablar comunicación. Generalmente, y eso pasaba mucho con los padres de hace tiempo, ya casi que nuestros abuelos, porque a ellos también los enseñaron así, uno iba a entablar una comunicación o iba a hacer una pregunta para buscar asesoría, ¿no? Y la respuesta de ellos es que a mí me parece que esto es así y punto. Ahí se bloqueó todo. Ahí ya no va nada más. No tiene derecho uno ni a opinar más ni a opinar menos. Entonces ya ahí no hay comunicación. Es que no es solamente expresar lo que a mí me parece, es darle la oportunidad al otro de también exprese sus ideas. Recuerden que es que no somos solos. No todo se mueve a nuestro alrededor. A veces hay personas, no sé si les pasa a ustedes, yo le digo a mi esposo, hay personas que parecieran que vivieran solos en este planeta Tierra. Se parquean en la mitad del parqueadero como si no hubieran más para parquear. Se parquean al frente de la entrada de la puerta de donde entran los carros a los conjuntos, ¿no les ha pasado? Y uno sale y encuentra el carro ahí y uno dice, Dios mío, la gente parece que viviera sola, que no hay más gente en este mundo. O sea, nada. Se parquean en la vía, los demás de malas, ¿verdad? Entonces recuerden que no solamente es lo que usted piensa, como usted lo ve, usted no es el que tiene la última palabra. No, a veces pensamos que la sabiduría como que nos cayó y somos los únicos. No, tenemos que escuchar, mirar las otras opciones. Obviamente cuando ya no se encuentra un consenso, hay que remitirnos siempre a la palabra. ¿Qué dice Dios? Miremos, ¿sí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Acá dice esto. Bueno, hagámoslo de esta manera. Eso es lo correcto. Amén. Bueno, vamos a ver la D dependiente de Dios. Un padre dependiente, un padre que depende de Dios en todo. Y vamos a mirar un ejemplo de un padre que depende de Dios. Marcos 5:22. Y esta es la historia de Jairo. Dice, pasando otra vez, 21, sí, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de ¿qué? Los principales de la sinagoga, recuerden esa palabra, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, ¿y qué? Y vivirá. Cuando Jairo se vio en medio de la crisis, porque esa es una crisis, que tu hija esté enferma y que no puedas tú hacer nada, absolutamente nada, ¿qué es lo primero que tú haces como papá? ¿Llamas a un amigo? ¿Una llamada a un amigo? ¿Sales corriendo a buscar el vecino? Jairo lo primero que hizo fue ir a donde Jesús. Él corrió. Ahora yo me imagino, donde Jesús estaba siempre había gente. Si ustedes recuerdan otra historia también donde tuvieron que bajar al enfermo, sus amigos lo bajaron por el techo, porque es que yo me imagino que eso estaba lleno de gente. Y Jairo no le importó nada. Jairo lo único que le importó fue llegar a Jesús a pedirle que intercediera por su hija. Ese es un padre que depende de Dios. Papá, ¿qué es lo primero que tú haces cuando tu hijo se enferma? ¿Oras por él?
Amén. Coloca tus manos en su cabecita o en el lugar que está afectada y le pides a Papá Dios por un milagro. Dependen de Dios. Un papá dependiente de Dios. Jairo corrió hasta donde Jesús. Él fue personalmente a buscar a Jesús porque él tenía comunión con Dios. Queridos padres, si vamos a marcar la vida de nuestros hijos, tenemos que tener comunión con Dios. Tú no puedes decirle al niño que ame a Dios si él no te ve amar a Dios. Tú no le puedes decir a tu hijo que ore si tú no oras. ¿Cómo le vas a pedir amar a alguien que ni siquiera tú conoces? Que ni siquiera tú lo tienes aquí cerca en tu corazón, aquí. Difícilmente, papá, se podrá hacer. Jairo fue él. Él no mandó a la esposa, porque a veces los papás, vaya usted, vaya, porque a veces les da pena, a veces tienen otras cosas que hacer, o mandan al amigo, el vecino. No, fue él mismo, porque era su casa, era su barco, era su responsabilidad. Cuando la oración y el ayuno se convierten en nuestra primera opción frente a una crisis, la crisis produce tensión, pero la oración produce alivio. ¿No se han dado cuenta? Uno a veces está, tómese un tiempito, métase con Dios, ore y sale descansado. Vamos a ver la R. ¿Qué hora es? De responsable en todo. Un padre es responsable en todo. Primera de Timoteo 5:8. ¿Qué dice? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Qué responsabilidad, papás. Dice que el que no provee ha negado la fe y es peor que ¿quién? Un incrédulo. Es una gran responsabilidad que tienen varones. Y amén por esas mamitas, esas esposas que trabajan. Pero las esposas trabajan como una añadidura. Como una añadidura, ¿no? Para lo que llevan a casa o aportan en casa. Porque el proveedor, dice la palabra, es la responsabilidad ¿de quién? Del papá, del padre. Es muy triste. Muchas veces pasamos con mi esposo en este barrio, tenemos que hacer a veces diligencia y ver esos lugares los días viernes, sábados, esas tiendas con 20 cervezas en la mitad. Y decimos con Gus, aquí se bebieron todo el jornal, todo el salario de la semana. Todos los viernes, y pasa uno y los ve uno ahí sentados con 2, 3 amigotes, hasta mujeres vemos, ¿sí o no? Ahorita vemos hasta mujeres ahí, con 20 cervezas ahí. Yo digo, Dios mío, ¿y la leche? La carnecita de la casa. Santo Dios. Después llegan a la casa y que, mijito, para la leche no hay. Y ya se la bebieron toda el viernes o el sábado, o los 2 días, porque eso siempre lo ve uno lleno. Y se les olvida que la responsabilidad, ¿ustedes quieren tener hijos responsables? Pues sean responsables. ¿No han escuchado, no han visto que uno dice, uy, ese chico es trabajador igual al papá? Uno lo ve esmerado, responsable. Es que no lo ve uno ni sacar vacaciones, ese pobre muchacho. Pero es que el papá era igual. Era igual. O también sucede lo contrario. Que a veces ve uno los chicos que no quieren trabajar,
tienen pereza, se la pasan esrumbeando, gastando lo que medio por ahí consiguen en otras cosas. Y uno va a mirar y uno dice, es que así era el papá. Tal cual. Pero ¿saben una cosa, hijos? Ahora traigo esta reflexión a memoria y esto va para los chicos, hijos o aún grandes que están acá. Muchas veces en casa no podemos ver el mejor ejemplo, lamentablemente. Y como yo les decía, eso no lo vamos a poder cambiar. Pero en ti como hijo está en seguir el buen ejemplo o el mal ejemplo. Porque tú como hijo también puedes llegar a un momento y decir, ok, esto que hace mi papá no está bien y yo no quiero seguir su ejemplo. ¿Sí? Y hay otra cosa, hijos, papá y mamá se pueden equivocar, claro. Y yo creo que, y pienso porque en consejería que manejamos muchas veces encontramos esa clase de testimonios que aún estando grande no hemos podido perdonar acciones o actitudes de nuestros padres. Y eso no puede seguir así, porque lo único que trae a nuestra vida es amargura. Estar atados a un recuerdo, a una experiencia, a algo que vivimos fuerte, causado por papá y mamá, no puede ser una constante en nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonar a nuestros padres. Y la palabra de Dios dice, honra a papá y a mamá. Si es bueno, dice la palabra de Dios, si es bueno, si te ha dado ejemplo, si te ha dado todo, si te crió, si no te crió, si te dejó cuando eras pequeñito, si te abandonó. Dice la palabra de Dios que si es así lo honres y si no, no. No. Dice honra a papá y a mamá, independientemente, porque tú cuando seas papá también, para los que están jóvenes, se van a de pronto a equivocar. Entonces, que aprendamos a perdonar también a nuestros papás, ¿verdad? Que podamos restaurar esas relaciones. Miren lo que les estamos contando. Una chiquita, simplemente 10, 15 minutos, algo muy corto y ya no está. Ya no hay tiempo para decir, ay, yo quiero perdonar, yo ya quiero restablecer mi relación con mi papá, con mi mamá. No, ya no está. Muere papá y mamá, lo que ya no hiciste en vida, no lo hiciste, se te fue. Entonces, por favor, si hay algo que restaurar, háganlo ya. No dejen para mañana, no se dejen ser llevados por su orgullo, por su terquedad, es que porque a mí, es que fue terrible, es que no sé qué, es que Jesús te manda, te pide que perdones, así como Él nos perdonó. ¿Saben una cosa? Él fue llevado a la cruz, Él fue latigado, Él fue escupido, le gritaron de todo. ¿Justo? Y lo hizo por ti y por mí. ¿Justo? No. Entonces cuando a ti vengan esas ideas de que es que no es justo, es que no me parece, es que porque a mí, recuerda, Jesús murió por ti, por todo eso que hacemos que nos embarramos, cochinadas de todo. Y aún así, Él fue a una cruz. Murió por ti y por mí. Siendo inocente. Vamos con la E para terminar. ¿Qué creen que es la E? Ejemplo a seguir. Ejemplo a seguir. Ojalá ustedes hayan anotado, ojalá puedan volver a ver la predicación y puedan hacer eso en sus agendas. Padre, lo que significa cada una de esas palabras, esas letras. Ejemplo a seguir. Y vamos a mirar 1 Corintios 11:1.
Aquí está hablando Pablo. ¿Y qué está diciendo Pablo? Yo digo, y wow, ¿no? Para uno pararse y decir, sé imitadores de mí. Pero aquí Pablo lo está haciendo. Y yo quiero dejar eso plasmado en el corazón de ustedes, papitos. Que ustedes en algún momento puedan tener esa expresión y poder decirles, hijos, sean imitadores de mí, como yo lo he sido de Cristo. Sería hermoso y precioso, ¿verdad? Y obviamente sabemos que Pablo no fue perfecto. Pablo hubo un momento en que dice, Dios mío, no sé por qué sabiendo lo que tengo que hacer bueno, hago siempre lo malo, decía Pablo. Pero lo encontramos diciendo aquí, oye, sean imitadores de mí. O sea, él, a pesar de que tal vez tenía sus equivocaciones, cometía errores, ¿no? Se esforzaba aún así por vivir como Cristo. Entonces, papitos, ustedes son un ejemplo a seguir de sus hijos. ¿Cómo? Hay dos cosas importantísimas. Primero, acciones. ¿Qué incluyen las acciones? ¿Qué incluyen las acciones? ¿Qué miras tú? ¿Qué tus hijos te ven mirando en tu casa? ¿Qué programas ves? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Con quién andas? Los amigos que te rodean, papá, son amigos sabios, son amigos que te edifican, son amigos que dan buen ejemplo también. Porque asimismo también sus hijos buscarán sus amigos. Recuerden, en todo ustedes influencian a sus hijos. O sus amigos son los más parranderos, los más jugadores, los más groseros. Las palabras, acciones y palabras. Den ejemplo en acciones y palabras. ¿Qué hablas? ¿Hablas con la verdad o tus hijos te escuchan diciendo mentiras a toda hora? Y cuando crecen, entonces van a decir, es que esas mentiras solo se las cree mi papá. Yo conozco hijas así, que escucharon tantas mentiras que crecen y dicen, pero es que esas mentiras solo se las cree mi papá. ¿Qué sale de tu boca? ¿Palabras de bendición para tus hijos? ¿De motivación? ¿De esfuerzo? Hijo, eres el mejor. Hijo, tú puedes. Hijo, eres un hijo esforzado. Eres un hijo valiente. ¿O de tu boca salen palabras de maldición? Como a veces uno escucha los papás diciéndole a los hijos, eres un bobo, eres un pendejo, eres un estúpido, eres un bueno para nada. ¿Salen de ti palabras de sabiduría? Palabras amables, palabras gentiles, palabras apaciguadoras. ¿O tu hijo ve en ti el fuego en cada problema que hay? ¿O de tu boca salen groserías? Recuerden, dice la palabra de Dios que de una misma fuente no debe salir palabras dulces y palabras amargas. Buenas palabras, malas palabras. No debería salir de tu boca groserías, porque con esa misma boca tú alabas a Dios. Con esa misma boca tú dices amén. Entonces tenemos que evaluar nuestra condición. ¿Saben qué dice Proverbios 29:17? Cerramos con este versículo. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma.
¿Cuántos quieren descansar en este versículo? Que cuando ustedes, sus hijos estén grandes, con sus hogares, con todo, puedan mirar esto. Hay alegría en mi alma. Hay alegría en mi alma, porque hice lo correcto delante de Dios. Amén. Así que papás, recuerden, nunca es tarde. Y si hoy estás aquí, es porque te estás esforzando. Tal vez no estamos completamente ejerciendo estas 5 letras, tal cual como nos lo pide Dios. Tal vez en unas sí, en otras me falta un poquito, en otras totalmente esta letrica me falta. Pero si ustedes están aquí, ¿saben por qué están? Porque aman a Dios y porque quieren lo mejor para su casa, independientemente de los errores, de las cosas que tal vez no hacemos de la mejor manera. Pero vuelvo y les digo, nunca es tarde para restablecer, para restaurar nuestra relación. No solamente los que estamos acá. Tal vez nuestros papás están en casa. Tal vez no los llamamos desde hace mucho tiempo. Tal vez nuestra comunicación con ellos está rota. Por algo, cada uno conoce, sabe su situación y su circunstancia. Pero recuerden que cuando caminamos de la mano del Señor, caminamos para obedecer, no en lo que a mí me parece, sino en lo que Él nos pide. Y Él nos pide perdonar. Dice la palabra de Dios, en lo que dependa de ti, estad bien con todo el mundo. ¿Qué es en lo que dependa de ti? Obviamente, tal vez un papá, una mamá ya falleció, ya no está aquí, ya no. ¿Cómo haces tú para devolverla acá? Para decirle, mamita, perdóname porque tal vez en vida no pude decirte, ya no se puede. Tal vez tú quieres hacerlo, pero la otra persona en su enojo, en su terquedad, en su falta de conocimiento de Dios, en todo eso se cierra. Pero ¿qué dice la palabra? Dependió de ti, tú fuiste, pediste perdón, trataste de hacerlo. Entonces en ese depende de ti ya salvaste la responsabilidad, porque trataste de hacerlo. Amén. Pero que no nos llame el Señor a su presencia y que tengamos cuentas pendientes, que podamos estar en paz con todos y con nosotros mismos. Amén. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, y si estamos en familia, si está ahí papá, lo abracemos. Si están los chiquitos, si ya terminaron, para que puedan ingresar. Pero si está esposa o los que estén acá, puedan abrazar a papá, puedan tenerlo ahí al lado. Vamos a dar gracias a Dios por ellos, porque el hecho de que estén hoy acá han sido esforzados y han sido valientes. Si hay un papito solo, acompáñelo a alguien de los que están allá, de los chicos del ministerio, por favor, para que oren por ellos. Si hay un papá solo. Y vamos a dar gracias a Dios. Yo los miro a ustedes, papás, y veo hombres esforzados y valientes, que no ha sido fácil. La lucha no ha sido fácil. Y ¿saben una cosa? No va a ser fácil. No va a ser fácil. Seguirá siendo difícil. Pero Dios también ha puesto al lado de ustedes unas ayudas idóneas, unas esposas que van a estar ahí acompañándolos, que van a estar ahí soportando a veces su cansancio, ayudándolos a levantar, ayudándolos a fortalecer. Y esos hijos también que les darán a ustedes esas alegrías, tal vez tristezas, sí, pero son más las alegrías, y eso fortalecerá sus corazones. Vamos a pedirle al Señor que mantenga estos hogares, estos barcos, que Él
les dio a cada uno, que los mantenga juntos. Señor, gracias te damos. Gracias por cada papá que hoy está aquí. Señor, gracias por Dairo, Señor, gracias por Andrés, gracias por Cristian, gracias por Roberto. Gracias, Señor, por Luis. Gracias por José. Gracias por Publio. Gracias por Diego. Gracias por Matthew. Gracias por mi esposo. Gracias, bendito Dios, porque han sido padres esforzados y han sido padres valientes. Gracias porque muchas veces han estado sin fuerza, Señor, y tú has estado ahí para levantarlos. Gracias porque tal vez algunas otras veces se han levantado olas fuertes, grandes, Señor, y que han querido tal vez desestabilizar, dañar, afectar esta barca llamada familia. Pero tú, Señor, has estado ahí acompañándolos, dándoles fuerza, direccionándolos, mostrándoles tu favor, mostrándoles tu misericordia. Gracias porque has consolado sus corazones, Señor. Porque, bendito Dios, sabemos que para un hombre es a veces un poco más difícil expresar sus sentimientos, sus emociones. Tal vez las lágrimas a veces se dificultan que salgan por sus mejillas, Señor. Bendito Rey. Y en esos tiempos tú has estado ahí para consolarlos, para abrazarlos, para amarlos, para mostrarles que nunca han estado solos. Gracias por cada esposa que los acompaña. Gracias por esa idónea que tú has colocado en estas casas, Señor, bendito Rey. Gracias por la sabiduría que les das. Gracias por el acompañamiento. Gracias por las palabras de alientos que ellas tienen para con sus esposos, para con sus parejas. Gracias, Dios. Y gracias por esos hijos. Gracias, Rey. Yo clamo a ti, Señor, para que tú los guardes, tú los protejas, tú los levantes, tú los tomes siempre de su mano, Señor. Que no los dejes, bendito Rey, que se aparten ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que siempre estén bajo tu cuidado, Señor. Yo oro porque se restablezcan, se restauren las relaciones rotas, esas heridas que tal vez se han abierto, Señor, en el corazón de los hijos o de los padres, Señor, sean restauradas, Señor, bendito Dios, Padre de la gloria. Tu mano, Señor, sea entrando en ese corazón y sobrenaturalmente seas tú trayendo paz, trayendo perdón, trayendo sanidad al corazón de cada uno de los que lo necesitan en este día, en esta mañana, de los que nos ven a través de los medios en este momento. Dios mío, que podamos restaurar esas relaciones para que no sea tarde, Señor, para que podamos estar en paz con todos y para con todos. Gracias por la familia, Señor. Cada familia aquí representada, ese regalo hermoso y precioso que tú les has dado. Gracias por la provisión que tú has dado. Gracias por el recurso que tú das a cada casa. Gracias por cada plato de comida, Señor, que has colocado en nuestra mesa. Gracias por cada trabajo, Señor, que tú nos das, Padre Santo, que tú has abierto esas puertas, Señor. Y oramos especialmente por esas familias que están pasando tal vez escasez. Que tú también seas trayendo esa provisión sobrenaturalmente, seas tú abriendo las puertas, Señor, para que también hayan esos platos de comida, ese alimento, esa provisión, Señor, en cada casa. Gracias, Señor. Hoy honramos la vida de los papás que están acá, de los papás que nos ven, Señor. Gracias por cada vida y permítenos darle valor mientras estamos vivos. Porque después de que partamos no hay nada más que hacer aquí en esta tierra. Ya estaremos disfrutando de la vida eterna que tú nos prometes, que tú nos regalas, Señor.
Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a valorar, a disfrutar como familia ese regalo hermoso que tú nos das. En el nombre de Jesús, hemos orado en este precioso tiempo con un corazón agradecido totalmente. Gracias porque tal vez ni siquiera hemos visto, es que no hemos visto cuánto nos has guardado como familia. Muchas cosas a nuestro alrededor que tú has evitado y tal vez nunca ni nos enteraremos. Pero tú nos has guardado y nos has protegido, Señor, y te pedimos, te rogamos, te suplicamos, Señor, que así sea y siga siendo, Dios Padre eterno. Gracias te damos, bendito Rey, por este precioso y hermoso tiempo que hemos tenido, por esta palabra, Señor, que tú hoy traes, Señor, y que lo más hermoso que tú nos enseñas, Señor, es que nunca es tarde. Que en ti nunca es tarde, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades. Es un Dios, Padre Santo, que nos perdonas y que nos ayudas a seguir y salir adelante de tu mano, Señor, para seguir tu ejemplo y para crecer en ese propósito que tú tienes para cada uno, Señor. Hoy que podamos decir, Padre Santo, con esto que hemos aprendido, plasmado en nuestra mente y en nuestro corazón, que mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo, mi Padre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.